mexicano? ¿Sabes que solo por haber nacido en México tienes derechos y obligaciones que te otorga la Constitución? ¿Conoces qué y cuáles son las garantías individuales que te ofrece la Carta Magna? Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Rigen la manera en que los individuos viven en sociedad y se relacionan entre sí y con el Estado, además de reconocer las obligaciones que tiene éste con los ciudadanos. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son universales e inalienables, ya que ninguna persona puede renunciar ni nadie se los puede arrebatar. Indivisibles, ya sean políticos, económicos, sociales o culturales, comparten la misma condición. Promueven la igualdad y la no discriminación, ya que todas las personas deben de disfrutar de los mismos derechos sin importar raza, color o género. Son inclusivos, pues tienden a la participación e inclusión de todas las personas y pueblos. Ellos tienen el derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural del país o comunidad. El Estado debe respetar las normas y los principios jurídicos consignados en los instrumentos de los derechos humanos. Podemos decir que los orígenes de los derechos humanos se pueden rastrear en distintos continentes, culturas y épocas. Por ejemplo, el derecho a la colonización de los pueblos se lo auto-otorgaban los países bélicos apoyados en la Iglesia, siguiendo la voluntad de un Dios verdadero, presionándolos a someterse. En caso contrario, serían tratados violentamente y reducidos a una esclavitud. Las colonizaciones se amparaban a menudo en el concepto de terra nullius, tierra de nadie, utilizado por los colonizadores para reclamar los territorios de las colonias como tierras no ocupadas y que por tanto el Estado descubridor podía ocupar legalmente. De esta forma se cometieron muchos abusos, por ejemplo el genocidio y la explotación de los pueblos indígenas. Los derechos humanos son atributos psicosociales de las personas que les confieren la potestad para hacer reclamos especialmente al Estado. Se inician con el desarrollo de la conciencia humana. Están amparados en reclamos y exigencias de bienes espirituales y materiales que son considerados de vital importancia para lograr la realización de la dignidad de las personas. La vivencia de los derechos humanos implica reconocer que estos derechos se efectúan frente al Estado a lo que representa el poder. Surgen a partir de la conciencia de necesitar cambios que tomen en cuenta la opinión de la gente y buscar soluciones. Debemos comprender que no se trata de una lucha ajena, sino que requiere de la participación y de la acción directa. En México, las normas relativas a los derechos humanos se interpretan de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales en la materia, favoreciendo todo el tiempo a las personas y otorgándoles la más amplia protección. El artículo 1 de la Constitución dice: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Por lo que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia y en debido caso, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. En los Estados Unidos mexicanos está prohibida la esclavitud, por lo que los esclavos extranjeros que entren al territorio nacional alcanzarán, por el solo hecho de pisar tierra mexicana, su libertad y la protección de las leyes. Por lo tanto, tendrán todos los derechos internacionales y nacionales que las leyes y acuerdos señalan, como es que se prohíbe toda discriminación motivada por origen étnico y nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión,
las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos se dedica del artículo 1 al 29, llamado de las garantías individuales, a señalar que todo individuo tiene derecho a gozar y disfrutar por igual de las garantías previstas en dicho documento. Los niños también gozan de derechos, los cuales fueron estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Niña, en donde durante 10 años se estuvo trabajando al respecto con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones. La Convención aprobó este tratado internacional el 20 de noviembre de 1989. Dicha Convención reconoce, en sus 54 artículos, que las niñas y los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social y expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes parte del reconocimiento de las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos y fue expedida en México mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2014. La ley se compone de 154 artículos contenidos en 6 títulos. Toma el principio del interés superior de la infancia como criterio orientador para toda acción del Estado. La Ley General reconoce y protege el derecho de niñas, niños y adolescentes a que se investigue y sancione todo acto de privación de la vida, a disfrutar plenamente con dignidad y a no ser utilizados en conflictos armados o violentos, a una atención prioritaria frente a los adultos, a contar con un nombre y apellido, a preservar su identidad cultural, a vivir en familia, a no ser discriminados, a eliminar por usos y costumbres que atenten contra la igualdad, equidad de género, prevención y eliminación de la violencia contra mujeres, derecho a la protección de su salud, derecho a una educación de calidad, inclusión de niños y niñas y adolescentes con discapacidad, entre otros. El Estado mexicano, a través de los diferentes órganos de gobierno federal, estatal y municipal, con el fin de proteger y restituir los derechos de los niños, niñas y adolescentes, crea fiscalías de protección para quienes sus derechos humanos han sido vulnerados. Todos los derechos humanos, tanto de los adultos como de las niñas, niños y adolescentes, se basan en principios fundamentales como son la inclusión, proceso de aceptación de las diferencias individuales, de la diversidad de las personas, enfatizando en trabajar la defensa de los derechos humanos y la importancia de la dignidad humana. Además, se le considera como un factor importante para la no discriminación, misma que consiste en aceptar las diferencias individuales y al trato digno, respetuoso y equilibrado de las personas que tienen algún tipo de condición distinta al resto de la población. Por lo que es importante eliminar la discriminación en todas sus formas y expresiones, siendo el modo más común de abuso y de violaciones a los derechos humanos. También debemos eliminar la intolerancia como una falta de respeto a las prácticas o creencias distintas de las de nosotros, rechazando a personas que consideramos diferentes por ser miembros de un grupo social o étnico, con diversa orientación política o sexual, erradicando acciones a través de discursos de odio y lesiones físicas. La empatía es otro principio importante que nos permite entender y compartir sentimientos, poniéndonos en el lugar de otras personas para mirar y comprender mejor cómo se sienten, eliminando prejuicios y dejando de lado las actitudes hostiles o violentas para fortalecer nuestro bienestar y de quienes nos rodean. Es importante conocer nuestros derechos y obligaciones. De esa forma, se evitarán abusos y corrupción. Te invito a que consultes los documentos normativos nacionales e internacionales, que leas y te enteres de todos los derechos y obligaciones que como ciudadanos y seres humanos debemos tener para una mejor convivencia social, política y cultural.